Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que nos podemos reunir un nuevo miércoles para seguir aprendiendo del Señor. Amén. Así que un saludo desde aquí, desde Esplendora, Texas, donde el Señor nos tiene siempre compartiendo de su palabra. Amén. Bueno, este día el tema para este día es la conquista del alma. Amén. Estamos estudiando sobre la administración al alma. Y hemos venido desarrollando poco a poco estos temas que son muy importantes. Y el propósito de todo esto es sanar nuestras almas. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario sanar nuestras almas? Porque mire, las bendiciones del Señor se disfrutan más cuando hay un alma sana. También un alma sana puede ejercer mejor un servicio al Señor. Y un alma sana puede ayudar a otros a sanar. Amén. Todos estamos en un proceso, hermanos. Todos. ¿Por qué razón? Porque este proceso de la santificación, de la redención, de la regeneración de nuestras almas, va a terminar el día que el Señor nos lleve o el día que muramos. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tiene que estar este proceso, tiene que ser una lucha diaria. Entonces, ninguno está exento de eso, ¿verdad? Todos, los ministros, porque pareciera muchas veces que los hermanos o el hombre pone a los ministros en un pedestal muy alto, cuando no debería de ser así. Todos somos consiervos, todos somos siervos del Señor, todos somos hijos de Él. Entonces, estas enseñanzas, pero llegando al punto de eso, de sanar nuestras almas, hermanos, es para todos. Así que todos estamos en el proceso también de conquistar nuestras almas. Le voy a invitar a que me acompañe a Romanos 8:13, que es el versículo que vamos a utilizar. Romanos 8:13 vamos a utilizar para empezar la enseñanza. Así que yo espero que usted ya tenga listo su Biblia, porque es necesario que usted corrobore las citas que yo doy. Amén. Amén. Si yo doy una cita, por favor, corrobórela. Vea que si lo que estoy diciendo es con respecto a esto, y las anotaciones es para llevar apuntes, para acordarnos de ciertas cosas. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Repito, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Padre, te damos gracias. A esta hora, Señor, queremos disponer nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente para tu enseñanza. Señor, que seas tú el que hable a nuestras vidas. Atamos y sujetamos todo estorbo en los aires o estorbo en cualquier que se quiera levantar para quitar la atención, para estorbar, Señor, para interferir en tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, como en algunas ocasiones he dicho, la conquista del alma está simbolizada con la conquista de Canaán, la cual estaba llena de enemigos. Recuerde, Canaán estaba lleno de enemigos y el Señor les dice, vayan y conquisten. Ahora, estos tenían que ser derrotados para tomar posesión de Canaán. El Señor ya los había liberado, ya eran libres de Egipto, y ya los puso frente a conquistar Canaán. El Señor ya los había preparado, pero más que todo eso, bueno, digo preparado, me refiero a que habían pasado 40 años en lo cual el Señor empezó a depurar todo aquello de que iba a ser un estorbo, un problema en la conquista. Había venido una limpieza. Porque si hubiera salido este pueblo directamente a conquistar, hubiera sido un problema. Pero el Señor había limpiado, había quitado gente que eran estorbo, que eran problema para esta conquista, que desanimaron.
Recuerde que cuando llegaron a espiar la tierra, 10 dijeron, no, nos van a hacer pedazos, no sé qué, y mucha gente se levantó y empezó muchas cosas. Entonces el Señor empezó a limpiar. Esto lo podríamos ver como esa santificación inicial que Él hace. Porque sin esa santificación inicial, en donde vivifica nuestro espíritu, pero también viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, no podríamos empezar este proceso de conquista. Así como lo podemos ver en Josué 1. Acompáñenme a Josué 1, versículos 3 al 5. Josué 1, versículos del 3 al 5. Dice la palabra, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Oiga la promesa, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora, ¿no le parece esto familiar? Sí, el Señor dijo, os dejaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que está con nosotros y que así como el Señor le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así el Señor nos dice que Él estará con nosotros. Entonces, es necesario, hermanos, que conquistemos nuestra alma para el Señor. Necesitamos rendir todas aquellas áreas que son un problema. Necesitamos darle el control al Espíritu Santo. Porque hasta que eso suceda, va a haber vida abundante en nuestras vidas. Y de ahí ya se acabó todo. No, hay que seguir manteniendo nuestra vida libre de pecado. Pero también debemos de mantener nuestra vida bajo la voluntad del Espíritu. Ahora, como primer punto, Dios programó al hombre para él. Amén. Dios programó el hombre para él. Ok, Dios creó a Adán programado específicamente para él. Lo creó y le dijo, vas a hacer, y le dio las indicaciones, vas a labrar y vas a guardar, vas a cuidar. Le estaba diciendo, no tenemos mayor evidencia, pero desde el momento que el Señor le dice, cuídalo, es porque había algo, ¿cuidarlo de qué? ¿De algún peligro, de algún problema, de alguna acechanza? Pero de ahí vemos, ¿verdad? Digamos, cuando digo evidencia, me refiero a que el Señor solo le dijo, cuídalo. No le dio más detalle, no conocemos, pero con la palabra después vemos cómo Satanás utiliza a la serpiente, porque era más astuta que todos, y entró, ¿verdad? Entró, y entonces vino y se da la desobediencia. Ahora, fíjese que Adán tenía conciencia de cuál era la voluntad de Dios. Adán sabía porque el Señor se lo había dicho directamente. Adán sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Él no podía decir en algún momento, yo desconozco el propósito de Dios o la voluntad de Dios. No sé cuál es. Ahora, acompáñeme a Génesis 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16, 17. Entonces aquí estamos viendo que Adán había sido programado para el Señor, no para que él hiciera lo que quisiera. Pero no hizo un robot. No hizo a uno que iba... le dio esa opción de que decidiera. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No era una manzana. Y si usted es un cristiano que sigue repitiendo que era una manzana, no era una manzana, ¿ok?
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces el Señor ya lo había programado. Y le dice, Adán, es cierto, tienes tienes el derecho a decidir, puedes decidir, pero tú ya sabes cuál es mi voluntad. No puedes comer, no puedes transgredir, no puedes desobedecer. Entonces, él cedió a su voluntad. Imagínese, si Adán, en esa condición de perfección, cedió a su voluntad, ¿cómo estamos nosotros que venimos ya de esa condición caída y que es una lucha en nuestras vidas? Ahora, no estamos solos. Ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a conquistar nuestra alma. Ahora, ¿qué pasó con Adán cuando Adán peca? Pues la programación o la voluntad cambió. ¿Por qué? Porque Satanás lo reprograma, pone una nueva programación. ¿Y cuál fue? A un hombre ahora caído, y este hombre caído estaba contra Dios y su voluntad. ¿Por qué? Porque el pecar es contra Dios. El desobedecer es contra Dios. ¿Desobedecemos a qué? A su palabra. Entonces Él lo puso en contra de la voluntad de Dios y de su palabra. Y entonces la raza humana que sale de Él ya sale caída. Y esta raza caída se ha ido alejando de Dios. Nos fuimos alejando de Dios y contaminándonos de toda clase de pecado. Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de imagen y de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oiga, nos fuimos alejando, haciendo ídolos, pecando, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y cada día se ha ido, antes este versículo, el 26, mire, antes, hoy es normal el uso contra naturaleza de lo que Dios ha creado. Amén. Está hablando en la parte sexual. El uso contra naturaleza. Dios hizo al cuerpo, Dios hizo al hombre y a la mujer, hizo sus cuerpos, y la parte sexual es únicamente bajo la voluntad de Dios para en el matrimonio, no fuera, entre hombre y mujer, y dentro de eso hizo los órganos reproductivos para ese su uso, no otras cosas. Mire, ¿cuándo lo escribió el apóstol Pablo y cómo sigue siendo hasta el día de hoy? Porque esta inmoralidad no es nueva. Lo que pasa es que en los últimos años esto ha sido más evidente. Leí hace poco a alguien, una entrevista, estaba diciendo algo de que cómo había cambiado la música en los años. Fíjese, la música secular, cómo era que hoy era más abierta. Pero fíjese que llegaba a un punto esta persona y decía, la música no orienta ni lleva a lo que esta generación va a hacer,
sino que la música habla de lo que ya se hace. Es decir, si hay música y se tocan ciertos temas y estos temas son inmorales, es porque eso ya se está haciendo. La música secular solo es el reflejo de la sociedad en que vivimos, ¿ok? Pero sigo adelante. ¿Por qué? Porque es necesario conquistar nuestra alma, aún nuestros malos pensamientos. Tenemos que tener cuidado qué vemos en las redes sociales, qué vemos en internet, qué tipo de película vemos, con qué llenamos nuestra mente, de qué basura llenamos nuestra mente. Hermano, quiero tratar de ser lo más prudente al hablar. Amén. Entonces, repito, por eso Dios, Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, pues aún sus mujeres y los hombres. ¿No se recuerda ya en Sodoma y Gomorra cuando los hombres, desde el más pequeño hasta el más viejo, querían a los ángeles? Y Lot les dice, aquí tengo 2 hijas vírgenes, tómenlas. No, queremos hombre. Ahora, oiga, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Oiga, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, hoy hay una lucha para decir que esto es normal. ¿Ok? 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, ¿por qué cree que he leído todo esto? Ahora, no es porque para abarcar más tiempo, no es para decirle, hermanos, venimos del mundo. El Señor nos sacó de ahí. ¿Y qué prácticas se hacían? ¿O qué mirábamos? ¿Qué pensamientos inundaron nuestra mente, nuestro corazón? No siendo rescatados antes de ser rescatados. Y entonces tenemos una misericordia de Dios. Sí, tenemos la misericordia de Dios que nos ha rescatado. Pero ahora es necesario sacar todo aquello que nosotros le metimos a nuestra alma, todo aquel pecado que cometió nuestros cuerpos. Entonces esa es la conquista de nuestra alma. Cuando los israelitas entraron a Canaán a conquistar, no se encontraron con pueblos diciendo, no, aquí vienen, ¿verdad? Vamos a salir, nos rendimos. No, se encontraron con pueblos difíciles, duros, en los cuales ellos tuvieron que luchar. En algunos momentos desfallecieron los israelitas, en algún momento murieron algunos, perdieron en las otras cosas, pero la conquista había que hacerla. Entonces, así como estos cananeos eran agresivos, eran malvados, despiadados, así mismo es el pecado que hay en nuestra alma, que lo que quiere es matarnos, no otra cosa, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué pasó con Adán? Murió, el Señor se lo dijo allá en Génesis 2, 16 y 17. Si comes, si desobedeces, si haces esto, moriréis. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos conquistando nuestra alma? ¿La estamos limpiando? Dalila le dijo, creo que fue Dalila, ¿verdad? Pero le dice a Sansón, mira, Dame el secreto porque yo lo que quiero es atarte. Quiero destruirte.
Y él estuvo jugando ahí, ¿verdad? Y él creyendo. No podemos jugar con el pecado. Al pecado hay que destruirlo, hay que eliminarlo. Entonces viene el Señor y después de lo que hizo el hombre y la caída por la desobediencia, ¿qué se dio? ¿O qué se ha dado? La restauración. Cristo vino a redimirnos. ¿Por qué? Porque usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Efesios 2:1. ¿Qué hizo el Señor? Alumbrando nuestro espíritu. Oiga, ese espíritu que murió al pecar, el Señor lo vivifica. Y luego el Espíritu Santo, amén, comienza a trabajar en nosotros. Comienza esa lucha. Entonces tenemos un espíritu vivificado, pero también al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace ese espíritu vivificado? ¿Y cuál es el trabajo ahora con el Espíritu Santo? Bueno, borrar aquello que Satanás programó. Aquello que hizo el enemigo cuando se dio la caída del hombre por el pecado. Y empezar a reprogramar de nuevo para Dios. Amén. Esto de reprogramar, para los que manejan los términos de computación, lo van a entender. Pero también, mire, es como cuando se hace un programa para algo, un evento, ¿verdad? Ya se tiene algo que hay que hacer. Y viene alguien y lo viene a cambiar y hace un desorden. ¿Qué hay que hacer después? Volver a reprogramar, a ordenar, a seguir, porque no nos podemos saltar. Ahora, quiero que dentro de este mismo punto de la programación de Dios para el hombre, también quiero que veamos 3 leyes que operan. ¿Sí? 3 leyes que operan en el hombre. Primero, la ley de Dios. Romanos 2, 14 al 15. Acompáñeme a Romanos 2, del 14 al 15. Oiga, porque cuando los gentiles que no tienen ley, oiga, los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. Amén. Entonces, este es el conocimiento interno que se tiene de Dios. El testimonio de la conciencia acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Antes que existiera la ley escrita, como la conocemos, la ley mosaica o la ley deuteronómica, que es una revisión y una actualización, déjeme ponerlo en esas palabras, ¿sí? De lo que estamos estudiando los días jueves. Amén. Yo le invito a que mañana, por favor, nos acompañe, porque estamos viendo los días jueves Deuteronomio y estamos conociendo un poco más de la ley de Dios que es aplicable. Hermanos, la ley no ha sido, abrogada. El Señor no dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para que se cumpla. Ahora, no nos condena, pero nos preserva. Recuerde esto. Entonces, antes de esta era la ley en la conciencia. Nosotros, antes de conocer al Señor y su palabra, pues, sabíamos que no se puede robar, no se puede matar, no se puede hacer esto. Eso es la ley de la conciencia. Entonces la ley de Dios es el conocimiento interno que se tiene de Dios. El testimonio de la conciencia acerca de lo que es bueno y malo. Usted pregúntele a alguien que no es cristiano y usted pregúntele. O a cualquier raza o cualquiera, ¿es bueno robar? No. ¿Es bueno matar? No. ¿Ve? También está la ley del pecado y de la muerte. ¿Ven? La ley del pecado, oiga, la ley del pecado y de la muerte quedó establecida en la raza humana a partir de la caída.
opera a través del cuerpo de muerte, obligando al hombre a pecar. Romanos 7:24. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces queda establecida en la raza humana a partir de la caída. ¿Por qué? Porque es la que nos obliga a pecar. Cuando estábamos sin Cristo, nosotros creíamos que éramos libres y que íbamos y hacíamos lo que queríamos y pecábamos. No es así. Porque si así fuera, entonces no hubieran grupos, no quiero decir nombres, porque no es señalar ni nada, pero entonces no hubieran grupos de ayuda para aquel que tiene problemas con el alcohol, con el cigarro, con la neurosis, con no sé qué, y ya no quiero. Es que mira, hay en mí un deseo, yo no quisiera emborracharme, yo no quisiera drogarme, pero hay algo en mí, mire, ya no quisiera ser, hablando de los hombres, un mujeriego, o yo no quisiera hacer tal cosa. Entonces había una ley que operaba en el cuerpo, en nosotros, que nos obligaba a ¿qué? A pecar. Entonces, cuando nacemos de nuevo, por eso es muy importante nacer de nuevo y bautizarse. Cuando nacemos de nuevo y nos bautizamos en agua, somos libertados de esa ley. El cuerpo de pecado es destruido y queda inoperante, queda sin funcionar. Romanos 6:6, por favor. Ahí estamos, unas hojas atrás. Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, porque ahora el Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál viejo hombre? El de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Eso es conquistar nuestra alma. Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, esto lleva a que quedando solo el cuerpo de bajeza, el viejo hombre, el cual se hace morir a través de ¿qué? De la consagración. Dentro de la consagración viene la regeneración, también está a la vez la santificación, etc. Entonces, necesitamos hacer morir por medio de la consagración. ¿Y qué es consagración? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué fue qué es lo que llevó al hombre a caer? La desobediencia. Pero esto es el no hacer la voluntad de Dios. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Quiere decir que todavía está en nosotros. No es como muchos dicen, hermano, le dicen a unos, el día que usted recibió al Señor y que hizo esa bendita oración, que es una bendita oración, pero eso no significa que tenemos una naturaleza nueva. No, nos perdonaron los pecados para que ahora nosotros podamos empezar a limpiarnos. Amén. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la ley de Dios, amén, que está el testimonio de la conciencia acerca de lo bueno que es malo, la ley del pecado y la muerte, del cual hemos sido rescatados
pero es por medio de la consagración, el hacer morir por completo al viejo hombre. Y la ley del Espíritu, porque al nacer de nuevo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Por eso yo decía que hasta que no hubiera esa restauración en nosotros, esa salvación no se podía dar esto más. Amén. Entonces, al nacer de nuevo, repito, la ley del Espíritu de vida, oiga, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde dice esto? Romanos 8:2. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por tanto, el pecado ya no es una ley en nosotros. Ya no es una ley, porque nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ahora usted y yo hemos sido libres. ¿Qué quiere decir esto de libertad? Que ya no estamos obligados a pecar. Antes era una obligación porque había una ley. Ahora usted y yo no estamos obligados a pecar. Y si pecamos, y por favor póngame atención en esto, si pecamos, entonces ahora lo hacemos voluntariamente. Porque antes lo hacíamos y desconocíamos de que era una ley en nosotros. Pero cuando vino la ley de vida en Cristo Jesús, ¿sí? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos liberta, y ahí nos dimos cuenta de que éramos esclavos, de que había una ley. Y entonces lo que sucede es que ya no nos obliga, ya no hay una obligación por qué pecar. Pero ahora, si pecamos, lo hacemos voluntariamente. Amén. ¿De dónde? De nuestra concupiscencia. Porque la palabra dice, si alguno es tentado, no diga que fue tentado por Dios, sino que de su propia concupiscencia. Amén. Entonces, el Espíritu nos anhela celosamente. Santiago 4:5. Dice del 4, oh almas adúlteras. Fíjese, le habla el alma, no al espíritu. Porque el espíritu es de Dios, el espíritu ya está santificado. Pero el alma, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque ya fuimos libres, ya no estamos obligados. Entonces ya no deberíamos. Pero si pecamos, no lo hice fue voluntariamente. Amén. De eso tenemos que ser sinceros. Si pecamos es porque decidimos pecar. Entonces, Él nos guía a toda verdad. Por esa razón no debemos contristarlo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. También Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Y no contristéis al Espíritu. Amén.
Entonces, esto que hemos visto es el primer punto de la programación de Dios para el hombre. ¿Cómo nos programó? ¿Cómo caímos? Porque cayó la humanidad. ¿Y cómo viene ahora la restauración para nuestras vidas? Y dentro de esta restauración, y de esta restauración que Él ha empezado a hacer en nosotros, dándonos un espíritu vivificado y de su Espíritu Santo, y también de las leyes, amén, que deben de haber en nuestras vidas, que es la ley del Espíritu, la que nos ha hecho libres. Ahora, ¿qué áreas necesitan ministración del alma? Porque vamos a llamarle áreas a todo aquello, ¿sí? Todo aquello que no hace la voluntad de Dios y que nos lleva al deseo de pecar, al hecho de desobedecer, de ir en contra del Señor. Entonces, vamos a ver algunos. El primero, ¿qué áreas debemos de ministrar en nuestra alma? Áreas de ministración del alma. Primero, los deseos. Hay deseos naturales como el comer y el dormir, que sirven para conservación de nuestras vidas. Pero se pueden usar bien o mal. Amén. Se pueden usar bien o mal. Ejemplo, el exceso de dormir da lugar a la pereza. Pero si yo tengo una abstinencia de sueño, de dormir, me da insomnio. ¿Y el insomnio qué trae? Tensión, problemas. Entonces, cuando no hay un equilibrio, amén, en nuestros deseos, los extremos nos van a hacer daño. Entonces, ¿por qué? Porque el perezoso trae problemas, trae pérdidas, pero también aquel que no duerme, el insomnio lo va a llevar un momento también a hacer pérdidas, a hacer cosas que no debería de hacer. ¿Amén? Entonces, etcétera. Ahora, otro ejemplo, la comida. Amén. La comida. ¿Por qué? ¿A qué nos lleva el exceso? A una glotonería, a una gula. Es mala. Nuestro cuerpo se daña porque le estamos metiendo más y más y el cuerpo tiene que procesar, etcétera. Pero si nos abstenemos también de comer, ¿qué hay? El cuerpo se debilita. Amén. Entonces, es muy importante esto. Ahora, como leímos también, ¿verdad?, en la palabra, en Romanos, si no estoy mal, la sexualidad. La sexualidad es para el matrimonio únicamente. No es fuera del matrimonio, no es con otras personas. Si es fuera del matrimonio, si alguien son solteros, eso se llama fornicación, y si alguien lo hace casado fuera del matrimonio, eso se llama adulterio. Pecado es pecado para el Señor. Ahora, entonces, aún en la pareja tiene que haber un equilibrio, porque si hay un exceso, se da lugar a la lujuria. Y si también hay una abstinencia, se vuelve una frialdad, una frivolidad y un montón de cosas más que se dan en la pareja. Entonces, aquí hemos visto tres ejemplos. En el caso de el dormir, el caso de comer y en el caso de la parte sexual. Entonces, los deseos mal encausados se vuelven hábitos, volviéndose en adicciones. Entonces, los deseos. ¿Es malo desear algo? No, no es malo desear algo. Ojo, por favor, que está dentro de la voluntad de Dios, pues. Amén. Y aún ya teniendo algo, yo debo de encontrar ese balance en mi vida. ¿Por qué? Porque ¿cuántos los problemas los quieren... la palabra es, los quieren, se escudan en la comida. ¿Y cuánta gente llega a tener problemas de salud? Otros durmiendo. Otros tienen problemas y ocupan de excusa o como salida el trabajo, demasiado trabajo, etcétera. Y asimismo en todas las áreas, aún está en la parte sexual. Entonces, deseos
Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los deseos mal encausados se vuelven hábitos, volviéndose adicciones. Y esto es para todos, hermanos, para todos. Qué misericordia que usted y hoy tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a poder entender esto y despojarnos del viejo hombre que está viciado. Por eso le decía hace un momento, ¿con qué cosas vinimos al Señor? Y ya no las podemos seguir practicando. Ahora, otro adicional, otra área, opresión o estimulación. Esto puede ser de un espíritu fuera, ¿verdad? Donde hay que puede llegar a manipular sentimientos o los pensamientos. Puede haber de espíritus donde haya una influencia. Aquí no estamos hablando de una posesión. No. Aquí estamos hablando de aquellos que son influencia, pero esta influencia viene a raíz de lo que nosotros hacemos. Porque si yo veo pornografía, no voy a, voy a decir, no me va a venir un espíritu a influenciarme. Claro, que ve, que oye, cómo ve. Porque mire, muchas veces no es necesario que alguien hable, sino que simplemente cómo mira. Hay muchos hombres que con una mirada desvisten a una mujer. También hay mujeres. Ahora, ¿qué pasa si un creyente, un nacido de nuevo hace eso? Pues ahí están los espíritus, están esperando qué puertas puedo yo abrir o permitir, o qué deseo, ¿para qué? Para que haya una opresión o una estimulación. ¿Por qué? Porque estimulan la memoria haciendo recordar situaciones pecaminosas o también, por otro lado, haciendo recordar heridas, algunas situaciones de las cuales hemos sido dañados o algunos han sido dañados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto es únicamente que podemos salir adelante, vencer esto. ¿Cómo? Con una consagración en nuestras vidas. También otro puede ser la obsesión. ¿Sí? Increíble, ¿verdad? Como la obsesión. Hoy muchas veces vemos a alguien que está muy obsesionado con algo y ocupamos una palabra, un día de esto lo decía el pastor, ¿verdad? Intenso o tóxico, como tal vez un poquito más reciente, tóxico, ¿verdad? Es la palabra que queda hoy, pero también alguien intenso, es decir, etcétera. Ahora, entonces, ¿qué es una obsesión? Es una idea fija que impide la entrada de otras ideas. Sí, algunos tienen una obsesión con algo. Y se fijó en esta persona y no le dio aguas y hasta que y darle, y yo quiero esto y esto. Ahora, ¿qué ideas pueden hacerse una obsesión en nuestras vidas que nos van a qué? A eliminar, a sacar del camino. Entonces, también puede ser un espíritu que entra, descontrola a la persona y luego se va. Mire, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué áreas necesitamos? ¿Por qué? Porque corremos un riesgo, hermanos. Corremos un riesgo. Lo espiritual no es ninguna broma, no es ningún chiste. Hay algunos que se atreven a hacer bromas con respecto a una posesión o algo. No, hermanos, no es chiste. Primer libro de Samuel, 16, 14 al 16. Oiga lo que dice. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Oiga, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Señor permitió. Amén. Que sucediera eso. Pero ¿quién tenía la culpa? Saúl. No, es que el Señor se lo mandó porque... No. ¿Quién tenía la culpa?
Saúl. Y el Señor lo permitió. Dice, aquí está, oiga, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, pero el culpable de eso era Saúl. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Otra área, compulsión. Y es donde el enemigo puede controlar mente, sentimientos, voluntad. Hermanos, de verdad, tenemos que tener cuidado de nuestras vidas. No deis lugar al diablo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santificaos. Amén. Es muy importante. Pero si en nuestro pasado dejamos que esto sucedió, ahora el Señor, por medio de su Espíritu y por medio de este conocimiento, por medio de su palabra, es que ahora nosotros podemos, esto, aquello, porque la palabra vino ¿para qué? Para revelar, es luz, viene a alumbrar hasta lo más profundo y ilumbrar todo aquello que está escondido. Y esta compulsión o este control del enemigo puede llegar a algún momento a producir o alucinaciones o delirio, etc. Ahora hay gente que dice, no mire, es que es bipolar. Mire, déjeme decirle algo, tenga cuidado. Esto de la bipolaridad no es un juego, no es un chiste, es algo más. Y a mucha gente la tienen que medicar para controlar. ¿Para controlar qué? ¿O a quién? ¿Sí? No, cuando que un cristiano diga, no, es que yo soy bipolar. No, con eso no se juegue. Con eso no juegue. Cualquiera puede decir, ¿verdad? Según lo que leímos, primer libro de Samuel, 16, 14 al 16. Es que Saúl era bipolar. No. Oiga, había un espíritu que le atormentaba, un espíritu malo que le atormentaba. Y otra área que probablemente tal vez no es que las tengamos todas, hermano. No me entienda, no voy por ahí. No es que o todo es posesión, no. Estamos para que también conozcamos, para que sepamos. En mi vida no hay una posesión, ¡qué bendición! No hay una compulsión, ¡qué bendición! Pero debemos de saber y de conocer, amén. Debemos de saber y de conocer qué riesgos también tenemos si nosotros no cuidamos nuestra vida. Y el otro sería posesión. Esto se da ya en una apóstata, ¿verdad? Irreversible. Amén. Hebreos 10. (26 al 29). Y oiga el subtítulo que tiene esta parte: advertencia al que peca deliberadamente. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora, ¿quién de nosotros no ha pecado voluntariamente después de haber sido perdonados? Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Tenemos que tener cuidado, hermano. No es un juego, no es un chiste. 27. Allí es a lo que podemos llegar a caer, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Eso lo hemos estado viendo en los jueves, ¿verdad? 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Oiga, está hablando de aquel que es apóstata irreversible. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo espiritual no es un juego. Satanás no está ahí para que nos vaya mal un día. No, Satanás está para destruirnos. Pero recuerde, usted y yo tenemos al Espíritu Santo y el enemigo no nos puede tocar. Él quiere, pero no nos puede tocar. Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero, eso no significa que si nosotros pecamos deliberadamente, no van a haber consecuencias. Amén. Y como tercer punto, la conquista del alma. Entonces en el libro de Josué vemos las instrucciones de Dios para tomar Canaán. Josué 3:1. Recuerda que estamos hablando de que la conquista del alma, o mejor dicho, la conquista de Canaán como figura. Amén. Como figura para la conquista del alma. Josué 3:1. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Se levantó de mañana y partieron de donde estaba. Entonces Josué debía de levantarse y pasar el Jordán. Así nosotros también debemos de levantarnos y de humillarnos. ¿Por qué? Porque Jordán es humillación. No es humillación para que los demás nos pisoteen. No, humillación de rendirnos al Señor. Humillación de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Josué 1, versículos 2 y 3. Josué 1, 2 y 3. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la promesa de Dios está de por medio. ¿Por qué? Legalmente ya les pertenecía Canaán a los israelitas, solo que debían de tomarla. Amén. Legalmente usted y yo ya no pertenecemos a la ley del pecado, sino que pertenecemos a Dios. En nosotros debe de reinar, debe de vivir la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, amén, debemos de tomar, debemos de conquistar, debemos de rendir nuestra alma. Y para eso está el Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad y Él nos ayudará a esta rendición. Versículo Josué 1:9, ahí mismo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para conquistar nuestra alma, debemos esforzarnos. Si no, no se va a conquistar. Hay que ser valientes. Hay que esforzarnos y ser valientes. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra. Y obedecer la palabra nos va a llevar a una santificación, a una consagración. 3:11, Josué 3:11. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Amén. Oiga, he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Al obedecer la palabra y al humillarnos, la presencia de Dios, que aquí está como figura, ¿verdad?, el arca del pacto, va a dejar al descubierto todas las áreas afectadas que tenemos. La presencia de Dios es la que viene a iluminar
y a sacar a luz todo lo malo que hay en nuestras vidas. Entonces, exponer las áreas es la confesión. Cuando yo entiendo, ¿verdad? El Señor trae luz, expone mis áreas. ¿Qué debo de hacer yo? Es confesarlas. Porque de ahí en adelante, a medida que se sigan las instrucciones dadas por Dios, como fue con Israel, como fue con Josué, que siguieron las instrucciones dadas por Dios, Canaán se fue conquistando. Y a medida que usted y yo sigamos las instrucciones de su palabra, iremos conquistando nuestras vidas. Irémonos despojándonos del viejo hombre. Entonces, la conquista del alma a través de la rendición de las áreas afectadas. ¿Qué áreas? La palabra nos va a decir cuáles son las áreas de cada uno, porque todos somos diferentes. Todos pecamos, pero tal vez todos tenemos áreas diferentes. Tal vez para mí no es problema la ira, pero tal vez puede ser para mí la pereza. Tal vez para usted no, tal vez para usted en área. Entonces, la bendición es que la palabra de Dios, su Espíritu, va a alumbrar cuáles son las áreas que hay en mí y que yo debo de rendir. Y al llevar en rendidas, esto me va a llevar a una vida abundante. Recuerde, habían promesas para Israel. Yo te voy a bendecir tu tierra, tu ganado, y vas a tener trigo, vid y todo lo demás. Pero eso se iba a dar ¿hasta qué? Hasta que Canaán fuera conquistado, hasta que fueran sacados de allí los cananeos. Y con todo y fueran destruidos y sacados y muertos y eliminados, exterminados, aún con todo y sus dioses y sus costumbres. Por eso es necesario, por eso la figura es que allá Israel iba a tener abundancia hasta que fueran desalojados los cananeos y sacado todo lo que había en ellos en su adoración. Igual en nosotros debemos de sacar para que haya una vida abundante y que el Espíritu gobierne el alma y el cuerpo. Entonces, quiero concluir. Yo espero, hermanos, con la ayuda de Dios, porque de verdad no es fácil, pero es necesario, es importante. Entonces, el alma fue reprogramada, esto es conclusión, ¿verdad? El alma fue reprogramada contra Dios y su palabra. Pero el alma es conquistada a través de las áreas. Fuimos reprogramados contra Dios y contra su palabra. Pero ahora es nuestro deber, nuestra responsabilidad, conquistar nuestra alma. ¿Cómo? Dándonos cuenta qué áreas son las afectadas y entregándosela al Señor, rendirlas. Y que el Espíritu debe gobernar el alma. Así como fue la programación original de Dios al hombre. Termino con esto, hermanos. No es una lucha fácil. Sí, pero usted y yo no estamos solos. Él ha vivificado nuestro espíritu y Él ha puesto de su Espíritu Santo en nosotros. Lo tenemos a Él, que nos ayude a rendir nuestras vidas, a llegar a la conquista del alma. Que pase una feliz noche, que el Señor le bendiga y que nos ayude el Señor a ser mejores para Él, porque Él viene por una novia madura. No por una niña, viene por una novia madura y que nos puede encontrar perfectos y irreprensibles para el día de su regreso. Señor, te damos gracias a esta hora por tu palabra. Bendice a mis hermanos y gracias una vez más por ser fiel a nuestra vida y que tu palabra, Señor, nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pase una feliz noche y que el Señor les bendiga.